Y en este tiempo de transición que estamos viviendo, la luz está cada vez más disponible para todas las conciencias. Es por eso que ahora se habla tanto del despertar. La luz es la información que estamos preparados para integrar en nuestra conciencia. No es una pastillita como en la película de Matrix que te despierta, ni una información ni un vídeo que te hace dar un salto cuántico. Se trata de un trabajo personal, constante y de un trabajo interno. De otro modo, los cambios no van a poder ser integrados por nuestro mundo interno y por lo tanto no van a ser perdurables ni van a ser seguros. Todo nuestro mundo es una proyección de nuestra conciencia. Ya Platón, en su mito de la caverna, nos hablaba de esta realidad proyectada y de cómo pensamos que eso es el mundo cuando en realidad estamos dentro de la caverna aún. El despertar espiritual, el despertar de la conciencia, es un proceso, no un suceso. Sí que es cierto que puede haber puntos de inflexión más o menos potentes, experiencias que nos transformen para siempre y que cambien nuestra forma de comprender la vida y la realidad. El despertar es el camino del propio ser hacia sí mismo, un camino circular, sin principio ni final. Me gustaría dejar muy claro esto como punto de partida porque una de las mayores trampas cuando nos iniciamos en esto que llamamos el despertar o el camino de la conciencia es creer que ya hemos llegado, que ya estamos despiertos y que otros están dormidos. Y esa obsesión del ego por alcanzar, por conquistar, que tanto nos han grabado a fuego desde hace generaciones y que nos hace tanto daño, además de crear un mundo dividido nuevamente, una psique dividida, fragmentada, resulta que es justo lo opuesto a la conciencia de unidad, al camino del uno. La experiencia es distinta para cada persona, aunque al final las conclusiones resultan ser las mismas. Cuando comenzamos a escuchar el lenguaje del corazón, el lenguaje universal, podemos comprendernos sin necesidad de palabras. Podemos conocer las respuestas antes de que las preguntas lleguen a pronunciarse. Las verdades resultan obvias para los oídos abiertos, para el ojo interno, que es capaz de comprender lo que nuestra mente limitada no alcanza siquiera a imaginar. Ya lo decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. El despertar es accesible para todos los seres humanos, porque todos somos lo mismo. Lo que ocurre es que a menudo estamos controlados y nuestro sistema no puede acumular la energía suficiente para desarrollar por completo todas nuestras capacidades. Estas capacidades están en potencia dentro de nosotros, como una semilla que lleva en su interior todo el potencial de convertirse en árbol, pero solo lo logra si se encuentra en el lugar y con las condiciones adecuadas. Solemos vivir con el cuerpo físico intoxicado, el sistema nervioso al límite y con la mente absorta en eso que algunos llaman la mente automática, la mente de mono, lo que viene a ser que vivimos en una fantasía que nosotros mismos hemos ido creando y que además pensamos que es la realidad. Es decir, nos domina la personalidad o el personaje que se ha ido creando desde nuestra infancia
operando nuestro inconsciente la mayor parte del tiempo, operando todas esas máscaras que nos hemos ido poniendo, tanto desde el inconsciente personal como las que hemos heredado del inconsciente colectivo. El despertar de la conciencia sucede cuando comenzamos a darnos cuenta de lo que somos y de la realidad que existe más allá de lo que pensábamos, más allá de los filtros, de las ideas preconcebidas y de todas las estructuras que condicionan y limitan nuestra percepción. Somos conscientes solamente de un pequeño fragmento. Es como creernos el trazo de un lienzo aislado del trazo que tenemos al lado, creyendo que tenemos un inicio y un final y que estamos dentro de una realidad fragmentada, de algo casual que ha surgido de la nada, sin darnos cuenta de que formamos parte de un cuadro completo, de un complejo entramado que conformamos y que a la vez nos conforma. Una cocreación en constante cambio, un cuadro en continua transformación, donde un pequeño cambio de trazo modifica y afecta a la imagen completa. Resulta muy útil comenzar a preguntarnos lo siguiente: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Preguntarnos si es esta vida que estoy viviendo lo que realmente quiero, lo que de verdad me hace feliz. Si somos coherentes, es decir, si nuestros pensamientos y acciones están alineados con lo que susurra nuestra voz interna. Porque a veces vamos por la vida huyendo de nosotros mismos, como barriendo los miedos debajo de la alfombra o proyectando en los demás todas las sombras que vemos en el mundo y que no nos permitimos explorar en nuestro interior. Lo cierto es que somos seres multidimensionales. Existimos en múltiples planos. Desde nuestra perspectiva lineal, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que tenemos un cuerpo físico que se manifiesta en este plano material y que al mismo tiempo también existen los pensamientos que se proyectan en nuestra mente y existen también las emociones que podemos experimentar aunque no alcancemos a verlas en esta dimensión material. Así, nuestra alma o nuestro ser esencial existe también en otro plano y si le ofrecemos las condiciones apropiadas, puede ir desplegándose, expresándose, puede ir manifestándose y tomando forma en este plano de existencia. Esto supone un absoluto cambio de percepción y con ello de todo nuestro mundo. Y es que todo nuestro mundo es una proyección de nuestra conciencia compartida. Es algo que creamos, co-creamos entre todos. Y como antes decíamos del trazo, igual que todos formamos parte, todo acto individual tiene su influencia y modifica también el conjunto del cuadro. Ya Platón, en su mito de la caverna, nos hablaba de esta realidad proyectada y de cómo pensamos que eso es el mundo, cuando en realidad estamos dentro de la caverna aún. ¿Y cómo ofrecerle al ser ese caldo de cultivo o esas condiciones para que pueda desplegarse, para que pueda germinar? Si tenemos que resumirlo en una palabra, podríamos decir que la paz. Todo aquello que te lleva a sentir paz. Es decir, todo aquello que es coherente con la voz de tu interior. Por eso, cuando realizamos prácticas para el desarrollo humano, como puede ser el yoga, hay muchas otras también,
El objetivo es crear condiciones en nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como mental y emocional. Por ejemplo, se trabaja para liberar tensiones, para crear espacio entre las vértebras, de modo que podamos abrir los caminos para que la energía Kundalini fluya por dentro de la columna. También se realizan prácticas como la respiración consciente, el pranayama, que nos ayudan a liberar emociones, a ir limpiando esa dimensión emocional y también de ir liberándonos y limpiando nuestro cuerpo mental de pensamientos densos, de estados sufrientes que nos limitan, para que así la sutileza de nuestro ser más profundo pueda ser percibida y de ese modo pueda ser expresada en todo su potencial. Es un proceso de darse cuenta, así como una vez siendo niños nos dimos cuenta de que nuestros pies eran nuestros, por ejemplo, de que nos pertenecían de algún modo y que no eran una extensión de mamá, como sucede, como creemos cuando somos bebés. Nuestro ser no depende de nuestro cuerpo, de nuestra mente ni de las circunstancias. Permanece inmutable, permanece siempre en paz. El cuerpo y la mente son las herramientas que el ser tiene para poder habitar en esta materia, en este plano, y así poder desarrollarse acumulando experiencias y aprendizajes. A medida que van cayendo las falsas identidades, los personajes que habitamos y todo lo que pensamos que nos define, nuestro ser puede encontrar la vía para salir de su cámara, para germinar, como esa semilla de la que hablábamos. Cuando esto comienza a suceder, esa voz interna que antes se manifestaba como un leve susurro, se va convirtiendo en una guía certera y nos va indicando el camino a cada paso. Y de ahí la importancia o la insistencia de permanecer en el presente, de entrenar nuestra mente para la presencia. En este camino el ser se va liberando, va quedando al descubierto y puede irradiar la luz que siempre es, que siempre ha sido. Absolutamente todos los humanos estamos inmersos en este proceso de despertar, y es que en ese plano del ser somos lo mismo, somos una unidad, somos ese cuadro, ese lienzo completo. Es un gran entramado que nos conforma y que va más allá de los humanos, incluye a todos los seres. Y en este tiempo de transición que estamos viviendo, la luz está cada vez más disponible para todas las conciencias. Es por eso que ahora se habla tanto del despertar. La luz es la información que estamos preparados para integrar en nuestra conciencia. Si recibiéramos una descarga demasiado potente de esa luz, nuestra psique se fracturaría. Y de ahí la importancia de priorizar el desarrollo personal a todos los niveles y de evitar buscar las experiencias o los despertares de forma rápida. No es una pastillita como en la película de Matrix que te despierta, ni una información, ni un vídeo que te hace dar un salto cuántico. Se trata de un trabajo personal, constante, y de un trabajo interno. De otro modo, los cambios no van a poder ser integrados por nuestro mundo interno y por lo tanto no van a ser perdurables ni van a ser seguros. Sí, es cierto que el camino se ha ido allanando cada vez más y que la intuición y las capacidades de la mente superior se encuentran cada vez más accesibles para la conciencia. El despertar, al fin y al cabo, forma parte de nuestro proceso evolutivo. La experiencia del despertar de la conciencia no puede ser transmitida, es algo que no pertenece a la mente y por lo tanto no puede ser comprendido ni integrado desde ahí. La verdad es una, con infinitas caras, tantas caras como experiencias de cada ser, ninguna más ni menos importante.
La paradoja está siempre presente en la verdad y es por eso que cada vez que como humanos desde el ego hemos tratado de atraparla, de monopolizarla, de convertirla en camino, se ha acabado tergiversando y a menudo convirtiéndose en dogma y por lo tanto en mentira y en fragmentación. Esto ha llevado a la división, a fragmentar nuestro mundo cada vez más hasta llegar al punto en el que estamos ahora, en el que incluso nuestras propias mentes están tan fragmentadas que vivimos en una locura colectiva. Lo cierto es que el uno nunca puede ser fragmentado, nunca puede ser afectado y nunca puede perder su paz. El todo, la unidad del ser, lo contiene todo, todo lo cobija, cada línea trazada por nuestras conciencias, todo cabe dentro del todo. Recordemos esta paradoja cuando nos sintamos hundidas en la ilusión de la separación. Somos un trazo único del inmenso tapiz de la vida. Somos la misma vida recreándose. Para que la experiencia del despertar, como decíamos antes, sea segura para nuestro equilibrio psicoemocional, necesitamos estar bien ancladas a tierra. Y es por esto que todos los antiguos caminos de sabiduría han insistido en la autodisciplina, en los valores éticos, en las raíces profundas que nos permitan extender las ramas al cielo sin partirnos por la mitad. Y en este sentido, el presente es el ancla más importante. Nuestro cuerpo físico está siempre presente, siempre está aquí y ahora. Y por eso es de gran ayuda comenzar por ahí y utilizar nuestro cuerpo para iniciar este camino de crecimiento, de desarrollo. La mente es mucho más inestable, es mucho más sutil y cambiante y por lo tanto más difícil de dominar. Necesitamos anclarnos al cuerpo, a la tierra, a la madre tierra, que es un ser, un gran ser que nos cobija, y mantener nuestro cuerpo físico lo más limpio posible, también en su nivel emocional y mental, de modo que se genere la menor distorsión posible. Es necesario un camino de responsabilidad personal, de apertura de corazón. Es necesaria también la determinación firme, la honestidad y la coherencia entre la voz del alma, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Cada instante es un despertar en potencia. Cada momento alberga dentro de sí mismo la posibilidad de darnos cuenta de la inmensidad que supone el hecho de existir, del palpitar que nos guía y nos sostiene, de la posibilidad de salir de la cárcel mental en la que nos hemos acostumbrado a vivir. Tenemos el potencial de despertar al puro amor y la pura paz que ya somos ahora y a darnos cuenta de que todos los mundos y la fuente infinita habita en nuestro interior y por lo tanto en este mismo instante tenemos acceso a experimentarlo. No existe un final, es el camino. Y el miedo, finalmente, es solo una ilusión de la mente.